Buenas tardes, desde la Catedral, o en nombre de la Catedral Episcopal de San Pablo, continuamos con nuestras clases de teología con el doctor Orlando Espín y le damos la palabra al profesor Orlando. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta, la séptima clase, séptima de 10. Luego nos quedan 3 más después de esta. Y hoy vamos, ya hemos visto, si recuerdan, una clase introductoria, después vimos los libros de la Biblia hebrea, o lo que cristianos llaman el Antiguo Testamento. Vimos entonces ya en el Nuevo Testamento toda una serie de introducciones, etcétera, y entonces vimos, ya la semana pasada, vimos los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros. En el orden que se escribieron, no en el orden que aparecen en la Biblia, es Marcos, Mateo y Lucas. Y vimos también los Hechos de los Apóstoles, porque el Evangelio de San Lucas tiene un segundo tomo, que es los Hechos de los Apóstoles. Entonces, todo eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, si se dan cuenta, todavía queda el Evangelio de Juan, todavía queda toda una serie de otras cosas. Es que los estamos viendo en grupos con intención. Acuérdense de que la Biblia es una colección de 2 grandes colecciones y cada una de estas 2 colecciones a su vez son colecciones de colecciones, porque los textos incluso son una colección de pedazos anteriores. ¿Okay? Muy bien. Hoy vamos a ver las cartas de San Pablo. Y eso se dice muy fácil, pero es todo un caso. La razón es de que no todas las cartas supuestamente de San Pablo son de San Pablo. Algunas de ellas, como veremos hoy, fueron escritas cuando Pablo ya estaba decapitado por el Imperio Romano. Entonces, vamos a ir viendo todas las cartas que dicen ser de Pablo, las que son y las que, pues no exactamente. ¿Okay? Todavía nos quedan otras cartas que veremos en otras clases. El autor con más textos, decir que una carta es un libro es una exageración. El autor con más textos en el Nuevo Testamento es Pablo, sin lugar a duda. Hay 13 textos que dicen ser escritos por él. Veremos que no todos fueron escritos por él, pero hay 13 textos que dicen Pablo los escribió. Ok. En su época, Pablo, antes de convertirse al cristianismo, a Pablo se le conocía como Saulo de Tarso. Saulo, un nombre muy judío, aunque maniobrado al final para que sonara en el mundo latino en el que vivía, porque estaban en el Imperio Romano, que tenía control de todos los países y pueblos que estaban alrededor del Mediterráneo. Y eso sí que es un imperio de tamaño grande. Entonces, Saulo de Tarso. Tarso porque es la ciudad donde nació. ¿Okay? Es la ciudad donde nació, que en aquella época estaba en una de las provincias de Asia Menor en el Imperio Romano. Hoy en día está en un país que se llama Turquía, ¿okay? Que también está en ese vecindario del mundo palestino, israelí, sirio, etc. Entonces, Pablo de Tarso, porque él nació en Tarso. Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Y es porque los romanos tenían una política de que si una ciudad, no existían países como hoy los entendemos, sino que eran ciudades-estado. Si una ciudad tomaba el lado de ellos en una guerra, como premio para seguir garantizando que los miembros de esa ciudad siguieran apoyando a los romanos, les daban la ciudadanía. Si eran
una cosa extraordinaria, la declaraban una ciudad libre e imperial, que tenía sus propios gobiernos, etcétera, bajo el emperador romano, pero no era un gobernador italiano que venía a mandar ahí. Luego era, ¿cómo se llama? Otro el arreglo que tenía. En fin, él nace en Tarso y porque nace en Tarso es ciudadano romano de nacimiento. Pero él era judío por raza y religión. Y judío no que hubiera vivido en Palestina, en Israel, sino judío de lo que se llamaba la diáspora. Después del exilio babilónico, un montón de gente del pueblo judío se esparce por todo el imperio romano, que empezaba ya poquito a poco, a los 200 años, empezaba ya a conquistar a medio mundo conocido en aquella época. Entonces, él nace de una familia que se ha ido a lo que hoy es Turquía. Okay. Y eso muchísimos, miles de familias judías hicieron eso a lo largo de los siglos. Pablo era fariseo, pero no entendamos la palabra fariseo como tanta gente malinterpreta, de que hipócritas y esto. No, los fariseos eran un grupo de laicos, casi todos laicos judíos, que se dedicaban a tratar de cumplir la ley de Dios, Torah, lo mejor posible, porque con eso creían que garantizaban la sobrevivencia de Israel. ¿Okay? Porque había mucha gente en Israel que prefería bailar con el diablo en vez de portarse bien. Entonces, los fariseos eran de hay que cumplir lo que Dios nos pide. Luego, no es que fueran hipócritas. Tenían otros problemas que uno puede leer en el Nuevo Testamento también, pero el cristianismo tiene los mismos. Luego hay gente que se dice muy cristiano, pero amar al prójimo, ¿quién? Ya entienden. Entonces, y como en el mundo cristiano hay cristianos que son muy cristianos y ahí había fariseos que sí cumplían todo. Luego, por la palabra no juzgue. ¿Okay? Entonces, él era fariseo, muy observante de la ley judía. Había nacido, se cree más o menos, alrededor del año 5 antes de Cristo. ¿Okay? Y fue decapitado durante la primera persecución romana en Roma, durante la primera persecución romana en contra del cristianismo, que acusaban a los cristianos de ser traidores y subversivos, lo decapitaron bajo Nerón, el emperador Nerón, en el año 64 más o menos, después de Cristo, evidentemente, y fue en Roma. Y el haberlo decapitado, que es cortarle la cabeza, es porque un ciudadano romano no podía ser torturado, ni crucificado, ni robado, ni muerto de ninguna otra manera. La única manera que se podía matar a un ciudadano romano que había sido hallado culpable era decapitándolo. ¿Okay? Entonces, él se convierte en cristiano y para sorpresa de muchos, quizás hoy, en un mundo donde la mayoría de la gente era analfabeta, no sabía leer y escribir, ni en el mundo romano ni en el mundo judío. El que este individuo supiera leer y escribir habría sido una sorpresa y para nosotros una dicha, porque así hemos podido tener cartas que sí son de él y no meramente dictadas a un escribano, aunque hay pedazos de sus cartas que sí fueron dictadas a un escribano. Nunca llegó a conocer a Jesús de Nazaret, estando Jesús en vida antes de la resurrección. Él nunca llegó a conocer a Jesús.
y por lo tanto todo lo que él había oído era lo que otra gente judía le contaba, etcétera, hasta que él tiene una experiencia religiosa y dice él, porque no había más nadie presente, dice él que él vio a Jesús. Ese fue su encuentro, que lo cambió completamente con Jesús. Y un Jesús no solamente que le decía, ay Pablo, qué buena persona tú eres, sino desafiándolo, ¿por qué me persigues? ¿Okay? En época de Pablo, era muy común cambiarse el nombre cuando había una conversión, etcétera. Y él se cambia el nombre de Saulo a Paulo, que mal pronunciado sale nuestro Pablo en español, a Paulo. Y Paulo en latín lo que quería decir es el que era el más pequeño de todos, pero no pequeño en tamaño, sino el más insignificante. Es interesante que él se cambie el nombre, aunque dice él que fue Dios quien le cambió el nombre. Él se cambia el nombre para llamarse insignificante. Ya le dice usted algo de lo que él empieza a entender sobre Jesús de Nazaret y su mensaje. Él, que había sido perseguidor de cristianos, de repente tiene una experiencia religiosa a camino de Damasco, que era una gran ciudad al norte de Jerusalén, y de repente empieza él a decir, es que esto significa, y ahora veremos en un momento. ¿Okay? Entonces, él cambia su nombre. Su conversión fue a los más o menos 35 años de edad. Más o menos. Luego, no hacía mucho que Jesús de Nazaret había sido crucificado y que los cristianos comenzaban a decir, pero ha resucitado. Eso era, por así decir, historia reciente, unos poquitos años antes. Y él, en su conversión, etcétera, se dio cuenta que había que ir a anunciarle a los judíos como él, de la diáspora, que vivían fuera de Palestina, había que ir a anunciarles a todas las sinagogas por todo el mundo antiguo de que un tal Jesús había llegado y había dicho esto y esto y esto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas de esas sinagogas no solamente servían a judíos, sino que servían a muchos paganos, gentiles como les llamaban, a muchos paganos que se habían interesado en el judaísmo por aquello de que nada más que había un solo Dios y que ese Dios había revelado su voluntad, etcétera, etcétera, y que ese Dios no se podía reducir a estatuas, etcétera. Entonces, muchos paganos se interesaron muy sinceramente por el judaísmo. Y Pablo, que es hijo de un mundo judío que está en un mundo pagano, donde Tarso no era una ciudad judía, sino había una comunidad judía, pero era una ciudad pagana. Entonces, él se da cuenta de que él tiene el talento para poder decir sobre Jesús a la gente como él. Entonces, si uno lee sus cartas, uno se da cuenta de cómo él traduce, no palabras del griego al latín o del arameo al griego, no ese tipo de traducción que uno usa un diccionario, sino las ideas, los conceptos, las expresiones culturales, cómo traducirlas. Pues él habla, por ejemplo, de una nueva creación. Pero cuando uno se pone a ver qué significa para él eso de nueva creación,
Eso suena demasiado cerca a lo que habló Jesús cuando mencionaba el reino de Dios. Lo que pasa es que para una gente en una ciudad fuera de Palestina, hablarle del reino de Dios no entendían. Por lo menos no entendían todo lo que estaba implicado en eso. Pero hablarles de una nueva creación, oh, y de un hombre nuevo, un ser humano nuevo, ajá, etcétera, etcétera. Luego él empieza a usar toda una cantidad de expresiones de origen griego o de origen en la diáspora judía para tratar de explicar lo que los cristianos de la primera generación, que todos eran judíos de Palestina, empezaban a enseñar entre judíos de Palestina y poco tiempo después salen también a enseñar a otros. Entonces, ¿está claro? Vamos a ver entonces los tres grupos de cartas de Pablo. No todas las cartas de Pablo, y hay 13 en el Nuevo Testamento, no todas las cartas de Pablo, o no todas las cartas que dicen ser de Pablo, de hecho lo son. Hay tres grupos de estas cartas que dicen ser de Pablo. El primer grupo, evidentemente, son las que realmente son de Pablo. Y el texto más antiguo del Nuevo Testamento, como ya vimos en clase anterior, es la primera carta a los tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica era un gran centro urbano en el mundo en que vivía Pablo, en el este del Mediterráneo. Y esta carta la escribe Pablo alrededor del año 50 y la escribe para los cristianos, la comunidad cristiana que vive en Tesalónica. Y esa comunidad cristiana era principalmente judíos convertidos, pero también había otra gente. Entonces, él probablemente escribió esta carta en Corinto, en la ciudad de Corinto, que está al sur, en Grecia, pero hacia la parte sur. Y parece que Pablo predicó durante varias semanas en Tesalónica y que se armó un lío tremendo entre judíos, unos que estaban a favor de Pablo, otros que estaban en contra de Pablo, de lo que decía. Y entre los paganos que se habían acercado al judaísmo. Algunos estaban a favor de Pablo y otros estaban en contra de Pablo. Entonces se desató un pleito tal que Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica. Y es a ellos, cuando él llega a Corinto, que entonces les escribe esta carta. Y enseña, la carta principalmente es enseñar sobre el fin del mundo y sobre el comportamiento moral que tenemos que tener los que seguimos el camino. Porque en tiempos de Pablo y toda su generación, una religión llamada cristianismo no existía. La cosa... Sí, una religión llamada cristianismo no existía. Lo que existía era un modo de ser judío al que ellos llamaban el camino de Jesús. ¿Okay? Bueno, la carta a los Gálatas es una carta que Pablo escribe a los habitantes de un grupo étnico llamado los Gálatas, que habitaban en Galacia y que estaban por sangre y cultura emparentados con los que al otro lado del Imperio Romano, pero todavía dentro del Imperio Romano, vivían en un lugar en el noroeste de la península ibérica, donde está España y Portugal. Vivían
en esa esquina, en un lugar, viven en esa esquina, en un lugar que llamamos Galicia. Luego los gallegos y los gálatas estaban emparentados por sangre y cultura. No estoy diciendo que fueran lo mismo, pero era de un mismo origen, igual que los celtas que acaban yendo a Irlanda, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, pero él les está escribiendo a los que viven en Galacia. Y la comunidad cristiana que vive en Galacia es principalmente, como la inmensa mayoría de los gálatas, de origen pagano. Escribe esta carta alrededor del año 55 y enseña la importancia de tener una fe por encima de la observancia de la ley. Que la ley es importante, pero la fe es sumamente más importante. ¿Okay? Observancia de tradiciones y costumbres judías habían comenzado. ¿Por qué te lo dan? Habían comenzado. No, ya sé, pero desde hace rato. Por favor, cierren su. Ya. Ahora ya me oyen. Ya, perdón, sí. Entonces, había grupos en el mundo de la comunidad cristiana de los Gálatas, en Galacia. Algunos estaban tratando de ser más judíos que los judíos, ya que ellos no eran judíos. Y otros estaban tratando de decir, sí, pero sí, Jesús era judío, pero nosotros no tenemos que serlo. ¿Okay? Entonces está la carta a los filipenses. Fue escrita para la comunidad cristiana en Filipos, en Macedonia. Todavía hoy hay un país que se llama Macedonia, que está un poquito al norte de Grecia, pero en la misma península donde está Grecia. Y para los filipenses, parece que Pablo les escribió 3 cartas. Y las 3, como quiera que se haya llegado a combinar, no sabemos, pero las 3 fueron combinadas en el texto único que hoy se llama Filipenses. ¿Okay? Las 3 cartas fueron escritas por Pablo, sí, quizás mientras estaba preso en Roma, antes de que le cortaran el pescuezo, y entre los años 55 y 57. Y la carta enseña la necesidad de la unidad y de la humildad, y suena la alarma contra falsos maestros. Maestros que dicen ser cristianos, pero que realmente dice Pablo que ellos no lo son. Y este tema, como veremos en esta clase, en las otras cartas, es un tema que Pablo repite y repite y repite y repite. Cuídense de los falsos maestros. ¿Okay? Entonces, las 2 cartas a los Corintios. Corinto, como dije yo hace un ratito, es una ciudad que está en la parte sur de Grecia, de suma importancia en aquella época. Y la comunidad cristiana era de origen judío y pagano. Fíjense al inicio del cristianismo con qué frecuencia las comunidades son de origen mezclado. ¿Okay? Hay 3 cartas, pero solamente tenemos 2 de ellas. La primera y la tercera. ¿Qué le pasó a la segunda? Hay algunos especialistas que dicen que fue incorporada a pedazos en una y otra de las otras 2 cartas, etc.
Así que aunque lleven el nombre de Primero y Segundo Corintios, de hecho, hay una carta de por medio, luego sería Primero y Tercero, pero como no la tenemos, entonces pues Primero y Segunda carta a los Corintios. Se escribieron alrededor de los años 54 a 57. La primera carta a los Corintios que tenemos hoy enseña sobre la actitud que hay que tener hacia los ministros de la iglesia, y da respuesta a una serie de preguntas que aparentemente los cristianos de Corinto le habían enviado a Pablo para que les explicara porque no entendían exactamente. Y Pablo les explica especialmente sobre la actitud cristiana a la actitud que los cristianos tienen que tener ante la vida. Y especialmente, si nunca lo han leído, léanlo, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Okay? La segunda carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, explica por qué Pablo decidió no hacer otra visita a Corinto. Y enseña, sin embargo, la necesidad de obedecer a los apóstoles. En la iglesia primitiva, los 12 eran un grupo, los seleccionados personalmente por Cristo, que eran todos judíos en Palestina, que habían estado con Cristo todos los meses, años que estuvo él predicando, etcétera, etcétera. 12 fulanos, esos eran los 12, y les llamaban así, no les decían apóstoles, los 12. Los misioneros que las iglesias escogían y que los mandaban, la palabra apóstol lo que significa es el enviado. Esos eran los apóstoles. Y Pablo dice que él es apóstol, pero en ningún momento dice él que él es uno de los 12. Luego, la costumbre moderna de hablar de los 12 apóstoles es un poco equivocada, por no decir más. Luego, los 12 son los 12 y los apóstoles no eran nombrados como los 12, eran las iglesias quienes los nombraban y los enviaban como misioneros. Que algunos de los 12 también fueron enviados como misioneros, ciertamente, todos tal vez, pero lo fundamental en los 12 es que los que eran 12 es que habían sido personalmente escogidos cuando Jesús todavía estaba en vida, antes de la crucifixión, y que lo acompañaron durante todos los meses y años de su ministerio público, de las enseñanzas, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? No así los apóstoles. Pablo era apóstol, pero no era de los 12. Y más de un pleito tuvo con los 12. ¿Okay? Entonces, sigue la carta a los romanos, que en el Nuevo Testamento siempre la ponen la primera de todas las cartas de Pablo. De hecho, no es la primera. Si ustedes se dan cuenta del orden en que yo he ido nombrando las cartas, son por las fechas en que se escribieron. La carta a los romanos es escrita por Pablo a la comunidad cristiana que vive en Roma, que es la capital del imperio, a quienes Pablo quería visitar, y así se los dice, a camino de España. Él había pasado unos años en el este del imperio romano, pero se da cuenta que hay una multitud de gente en el oeste, al otro lado de Italia, y España es el final del continente. Entonces, pues, quiere ir a evangelizar allá. Y para ir, pues, quiere pasar por Roma y les manda la carta presentándose, presentando cuáles son sus ideas y trata de dejar abierta alguna puerta para poder parar ahí en camino a España.
No sabemos, históricamente hablando, no sabemos si Pablo alguna vez fue más allá de Roma y llegó a España. Probablemente no. Pero no hay ninguna prueba de que lo haya hecho, así que mejor no decir que sí o que no. La carta a los romanos, escrita en el año 57 o 58, es una larga reflexión de Pablo sobre la posibilidad de la salvación. Una salvación que ahora Dios ofrece a todo el mundo por medio de Cristo. Antes era la salvación del grupo étnico judío. Después de los que pues no eran judíos, pero realmente eran personas de bien, buenos, etc. Luego eran los que creían en Cristo, etc. Y ahora esto es abierto a todo el mundo por medio de Cristo. No es por el cumplimiento de la ley, por lo tanto, que Dios salva, sino por la fe nuestra en Cristo. Lo que pasa es que la palabra fe, a veces nosotros creemos que significa creer con la cabeza. Yo tengo mucha fe, mucha confianza, sí, pero la palabra fe originalmente a lo que se refería es arriesgar mi vida por el camino de Jesús. Arriesgar la vida por el camino de Jesús. Y eso no es tan fácil como, ay, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Sí, eso es parte. Pero ¿dónde está el riesgo de su vida en la vida diaria? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde? Exactamente. Luego, fe sin riesgo, y no riesgo intelectual, sino riesgo real de que lo vayan a crucificar a usted. Es una fe que no tiene mucho sentido. Y la última de las cartas ciertamente escritas por Pablo es la carta a Filemón. Filemón era un joven cristiano y a él y a su esposa e hijo Pablo les escribe esta breve carta. Y les escribe esta breve carta porque un esclavo que tenía Filemón, que se llamaba Onésimo, decidió escaparse y huir de la casa de Filemón y todo, huir. El castigo que exigía la ley romana para esclavos que se escapaban era una tortura espantosa. En el proceso en que Onésimo está buscando dónde está, que Filemón está buscando dónde está el esclavo Onésimo, Filemón, que se había convertido al cristianismo gracias a la predicación de Pablo y que aparentemente Pablo lo quería mucho, Filemón recibe esta carta de Pablo. Y en la carta le dice, oye Filemón, Onésimo, tu ex esclavo, huyó. Y estando aquí donde yo estoy, ¿okay? Aparentemente en la ciudad de Éfeso, más al este de esto, que Pablo estuvo preso un tiempo ahí. Pablo le dice a Onésimo, a Filemón, el dueño de Onésimo, le dice a Filemón, Onésimo llegó hasta aquí, no porque me estuviera buscando, sino huyendo. Pero aquí se encontró conmigo y ahora es cristiano. Entonces, querido Filemón, recibe de vuelta a Onésimo. Él quisiera volver a estar contigo, pero no lo recibas como un esclavo. Recíbelo ahora
como tu hermano, porque él es tan cristiano como tú. Y hazlo como favor a mí, si hace falta. Esa es la carta, escrita en el año 56, más o menos. Entonces, seguimos con los tres grupos que dicen ser cartas de Pablo. Ya vimos las que realmente fueron escritas por él. Ahora vamos a ver tres que fueron escritas por gente que parece que eran sus discípulos, que conocían suficientemente bien su pensamiento, etcétera, pero que por las fechas en que se escribieron las cartas y los datos que usan, etcétera, es imposible que haya sido Pablo quien las escribió. La primera de estas es la segunda carta a los tesalonicenses. Ya vimos la primera que sí fue escrita por Pablo. En esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les enseña a comprender y darse cuenta bien de lo que significa el final de la historia. La parusía, como se dice en griego. El final de la historia. Que no es lo mismo que el final del planeta, que vengan catástrofes. Es el final de la historia. ¿Okay? Porque comenzará una nueva creación. ¿Y dónde la pone Pablo? Aquí, no en las nubes. Entonces, enseña a comprender bien lo que significa el fin de la historia. Y esta carta fue escrita alrededor del año 80. A Pablo, no sé si se acuerdan, lo decapitaron alrededor del año 64. Es imposible que alguien sin cabeza y más muerto que un muerto vaya a estar escribiendo esta carta. La otra carta es la carta a los colosenses. Y es una carta escrita a los cristianos, siempre cartas escritas a los cristianos, esta vez en la ciudad de Colosas. El vocabulario y la gramática que se emplean en esta carta, aunque también escrito en griego, koiné, pero no exactamente como Pablo lo haría. La gramática y el vocabulario que usa no aparecen en otras cartas de Pablo. En la carta, él defiende el ministerio y la predicación suya, de Pablo, y explica cómo debe ser la vida de los cristianos. Y la carta a los efesios, los cristianos en la ciudad de Éfeso, es no solamente a los cristianos en la ciudad de Éfeso, sino a los cristianos en toda un área que incluye Éfeso, pero otras ciudades también, en lo que hoy llamamos Turquía o Asia Menor. Fue escrita alrededor de los años 65 a 70, probablemente 70, y algunos autores dicen que hasta más, y explica el plan de Dios revelado en Cristo y exhorta a los cristianos a vivir en una unidad tal que se vea que respetan la diversidad. Y esta es una de las ideas que viene de lo que significa la tradición católica. Hay unidad, pero hay que respetar la diversidad. Y lo católico es la diversidad. No es que estemos geográficamente en todos los países del planeta, porque si no, la iglesia habría empezado a ser católica a principios del siglo XX. Sino de que está abierta a todos, está abierta a la diversidad, y eso no pone en peligro la unidad, porque la unidad es de fe. La unidad no es lo mismo que uniformidad. ¿Okay? Entonces, hay otras cartas que dicen haber sido escritas por Pablo, pero ciertamente no fueron escritas por él. Eso se sabe ya completamente. A estas tres cartas las llaman frecuentemente cartas pastorales.
porque no van a ninguna comunidad en concreto, sino que los supuestos recipientes, Tito y Timoteo, son imágenes más genéricas. Existieron estas personas, pero las cartas se escribieron cuando ya estos dos individuos, Tito y Timoteo, ya eran también leyendas en la iglesia primitiva, y eran como nombres más genéricos que individuales a quienes dirigirle estas cartas en que se trataban así sobre temas mucho más amplios y pastorales. La carta a Tito explica lo que debe ser un maestro cristiano y la diferencia que hay entre un maestro cristiano y los falsos maestros. Vuelve otra vez Pablo con el tema de cuídense de los falsos maestros. Falsos maestros que se hacen pasar por cristianos, pero a ellos lo que les interesa es lavarle el cerebro a la gente. Esta carta fue escrita alrededor del año 90, luego unas pocas décadas después que Pablo ya estaba muerto. Y las dos cartas a Timoteo también fueron escritas alrededor del año 90. Evidentemente Pablo no pudo haberlas escrito. Y enseñan las diferencias sobre las diferencias entre los verdaderos y falsos maestros. Vuelve el tema. Y cómo comportarse en las reuniones de la iglesia, lo que hoy llamaríamos las liturgias de la iglesia. Y dar recomendaciones a los ministros de la iglesia en relación a cómo servir a diversos grupos en la iglesia, etc. ¿Okay? Hoy en día algunas de las recomendaciones que le da a los ministros o que da en relación a las liturgias, hoy en día como que uno dice, sí, pero hoy estamos en el siglo XXI, aquello fue en el año 90, todavía estaban en el primer siglo. Entonces, algunas recomendaciones que las mujeres se callen la boca y no hablen en la iglesia. Ay, por favor. Entonces, en la catedral, la pastora resulta que es una mujer. Entonces, etcétera, etcétera. Luego, hoy en día, ninguna iglesia cristiana, a no ser que sea de extrema derecha, tan de derecha que se queda del planeta porque cree que es flat todavía. Pero ninguna iglesia toma esto literalmente de que las mujeres no pueden hablar y que tienen que estar completamente cubiertas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todas esas son las cartas, los tres grupos de cartas. Las que escribió Pablo, las que lo escribieron discípulos de él, con ideas de él, pero discípulos de él, y las que ciertamente no las escribió Pablo ni un discípulo. En el Nuevo Testamento hay una otra carta que es la carta a los Hebreos. Y es una carta que por muchos siglos se dijo que la había escrito Pablo. Hoy en día se sabe que Pablo no la escribió. El comenzar a decir que esta carta la había escrito Pablo empieza como por el año 200 y pico. Luego Pablo estaba bien muertecito y enterrado. Entonces, hoy se sabe que la carta a los Hebreos no la escribió Pablo, ni por nadie en su grupo, discípulos o amigos de él. Pero por ser así, entonces en 2 semanas vamos a ver las otras cartas del Nuevo Testamento que no fueron escritas por Pablo. Entonces, bueno, la semana que viene veremos unas que fueron escritas por Juan o sus discípulos, pero las demás las veremos en 2 semanas. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí me tienen a sus órdenes. A mí me surge una pregunta, pero bueno, una pregunta un poco genérica. Pablo, bueno, habías comentado un tema muy interesante acerca de Pablo interpretando o traduciendo. Yo entendí ideas
Entonces se podría decir que Pablo era o un hermeneuta o un exégeta como tal. No, porque la traducción que él estaba haciendo no era eh, tratando de ver cómo entendemos algo que se dijo que no se sabía. El ejemplo que puse yo del reino de Dios en el mundo palestino, sobre todo Galileo, en tiempos de Jesús, sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús. Y Pablo evidentemente parece que entendió de qué estaba hablando Jesús, siendo el judío y yendo ocasionalmente a Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, y además los 12 estaban en contacto con él y él con los 12. La pregunta para él es, ¿cómo en el mundo no judío pueden entender el reino de Dios? Y esa expresión, que es el centro del mensaje de Cristo. A él se le ocurrió la idea de es una nueva creación. Y si uno entiende lo que estaba hablando Jesús, de que este mundo tiene que cambiar, va a ser transformador desde sus raíces en un mundo nuevo, etcétera, etcétera. Es una nueva creación. Entonces Pablo sumó 2 y 2 y le dio 4. Y por eso, si nosotros ahora decimos que somos partícipes o constructores con Cristo de esa nueva creación, entonces nosotros somos nuevas criaturas, nosotros somos seres humanos nuevos. No podemos tener los mismos pies con los que cojeábamos, necesitamos transformarnos. Gracias, Orlando. Otra preguntita que me surgía, pero bueno, eso quizás me sea insignificante y creo que es difícil de encontrar, pero bueno, habría que quizás investigar, a no ser que tengan la información. Entendemos que Pablo era un apóstol o un misionero más que de los 12, por supuesto, o sea, estamos separando realidades, contextos, pero aparte de misionero y bueno, convertido del judaísmo al cristianismo, predicador, bueno, misionero más que nada, y con sus cartas, ¿se consideró a Pablo como un ministro ordenado o no fue? ¿Qué se sabe hacer? ¿Qué? O un ministro de... ¿Ordenado o era solo un misionero? No, es que el concepto de ordenación que tenemos en las iglesias cristianas realmente que surge una vez que hay que explicar por qué alguien es reconocido como ministro. Y después empieza a surgir toda una serie de cuestiones y preguntas de que, y si se vuelve una persona mediocre o indigno, deja de ser ministro. Entonces la Eucaristía que preside no es válida, etcétera. Toda una serie de preguntas que van surgiendo a lo largo de la historia de la iglesia, de las iglesias. La pregunta primera es cómo sabemos que esta persona o por qué esta persona es reconocida como alguien que es ministro. Y la respuesta primera que se da es porque le dieron una bendición al inicio de ese ministerio. Y a nosotros a veces se nos olvida de que la manera de hacer una bendición en aquella época era poner las manos del que estaba bendiciendo en la cabeza del que estaba siendo bendecido. Y hasta el día de hoy ese es el gesto de ordenación en las iglesias principales cristianas. Entonces es cuestión de que uno tiene que darse cuenta de que la bendición para el trabajo que vas a comenzar a hacer es como comienza esto. No es que fuera un rito de zap, ahora ya está ordenado, sino de que estás bendecido, la comunidad te está bendiciendo. Luego los líderes de las comunidades te están bendiciendo para que cuando ellos sigan su camino como misioneros, tú te quedes a cargo de esta comunidad y seas quien presida la liturgia, la Eucaristía, que seas quien enseñe, etc.
tal era la frecuencia de esto, que entonces uno entiende por qué Pablo se pasa mucho rato en sus epístolas diciendo, cuídense de los malos maestros. Fíjate que él no dice que no fueran maestros, sino que eran malos maestros. Entonces, hay gente que Pablo no era el único apóstol, evidentemente. Hay gente a quien bendicen para que sea quien presida, por así decir, quien sea el líder, más que presidir, que sea el líder de la comunidad, de una comunidad local. Y esas personas a veces no estaban bien formadas, no sabían realmente. Y este problema de la formación, de la educación de quienes son los líderes de las comunidades locales, es un problema que va a seguir en las iglesias, plural, va a seguir en las iglesias hasta el siglo XVI. Y en el siglo XVI, con las reformas, tanto anglicana como luterana como católica, no se olviden que los católicos también hicieron su reforma, etcétera, etcétera, todos se dieron cuenta de que esta ignorancia por parte del clero no puede, de lo que hoy llamamos el clero, de los líderes de las comunidades locales, esto no puede seguir. Entonces lo que hicieron fue inventar lo que hoy todavía llamamos seminarios. Un lugar donde van los que sienten la semilla de la vocación para ser entrenados y ser vistos a ver si realmente esta gente quiere servir a la comunidad. Luego, hoy en día se puede criticar mucho y se critica mucho a los seminarios, porque también se han fosilizado un poco. Pero los seminarios en el siglo XVI, no importa cuál tradición eclesial, cuál denominación, en el siglo XVI los seminarios salvaron el cristianismo occidental. Fue una de las armas de salvar el cristianismo occidental, no la única, pero ciertamente. ¿Okay? Gracias, Orlando. Interesantísimo. ¿Qué más? Bueno, pues si no hay, casi son las 6. Si no hay ninguna otra pregunta, siempre como en veces anteriores, recuerden de que pueden mandar preguntas, pueden ponerlas en chat al inicio de la semana que viene y yo al final de la clase pues miro si hay alguna pregunta en chat. En estos momentos estoy viendo que no hay ninguna. A no ser que quieran preguntarla en vivo también, que eso se puede hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias, se les agradece. Recuerden que estamos en vivo, pero que todas estas clases, todo este curso, como el curso del año pasado sobre introducción a la teología, que fue mucho más largo que este, el curso de introducción a la teología y lo que va ya de clases y lo que queda será incluido, están en el canal de YouTube de la Catedral de San Pablo. ¿Okay? Luego, para que todo el mundo lo pueda ver, pueda beneficiarse. ¿Okay? Y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Nos Gracias, vemos doctor. el martes que viene a la misma hora, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Muchas gracias. Gracias, una buena noche. Gracias.